Muy bien, ya hemos terminado relieve en la costa, ahora pasamos relieve en la selva. Para hablar de relieve en la selva tenemos que mencionar un poco lo que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se extiende no solo en el Perú, sino abarca casi toda Sudamérica. Lo vamos a dividir en 3 zonas, del norte, del centro y del sur. Dentro de nuestro país también podemos dividir la cordillera en norte, centro y sur. ¿En qué nos vamos a basar? En los nudos. ¿Qué cosa es un nudo? Cuando las cadenas de montañas se juntan, van a formar entonces lo que se llama nudo. En el Perú tenemos 2 nudos básicos, que son el nudo de Pasco, obviamente su nombre lo dice, en Pasco, y el nudo de Vilcanota en Cusco. Todo lo que está sobre Pasco corresponde a Andes del Norte. No siempre va a coincidir exactamente con la división de departamentos. Por ejemplo, en el caso de Ancash es considerado un departamento del centro. Sin embargo, por lo mismo que está antes del nudo de Pasco, se le llama Andes del Norte. Andes del Centro está entre Pasco y Vilcanota, donde encontramos una continuidad de pongos. Pongos son cañones con puertas hacia la selva. Y con el influjo de la lluvia, producto de que estamos llegando a la región amazónica. Y al finalizar la zona de Andes del Sur, es decir, lo que vendría a ser nudo de Vilcanota, nos vamos a dar cuenta que solo vamos a tener 2 cordilleras pronunciadas. En el caso de la zona occidental pronunciada vamos a encontrar conos volcánicos, que corresponde a Arequipa, Moquegua y Tacna. Y ya explicamos por qué razón ellos entonces tienen una gran cantidad de volcanes. Y en la otra zona pegada a la selva o la zona este es Carabaya. En el medio de la volcánica y Carabaya encontramos nosotros el lago Titicaca. Listo. Nos debemos haber percatado también que existen unos pequeños nudos. Esos pequeños nudos auxiliares, que son de Pelagatos y Tuco, se encargan entonces de generar la división de la cordillera Waiwash, que es una de las más altas, en blanca y negra. Por otro lado, recordemos que también, así como tenemos zonas, encontramos cadenas. La cadena pegada hacia la costa es la cadena occidental. La cadena pegada hacia la selva es la cadena oriental. Y la cadena del centro, su nombre lo dice, es cadena central. Pero la cadena central no acaba porque se queda en el nudo de Vilcanota, dando a luz al lago Titicaca. Datos curiosos, tenemos nosotros la montaña más alta del Perú, que es Huascarán, pero la más alta de toda la cordillera de los Andes es Aconcagua, que se encuentra entre Chile y Argentina. Yilupajá es la cumbre amazónica más alta, Alpamayo es la más bella del mundo, Coropuno es el volcán más bello, allá también tenemos en toda la cordillera Ojos del Salado, y Collao es la zona del altiplano del Perú, porque el altiplano son todos los países que tienen altura, como es Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Otros relieves que podemos encontrar en nuestras sierras, el Valle Interandino, las quebradas, los abrazopasos o los cañones. Un valle interandino es lo contrario al valle transversal. El valle transversal era corto y horizontal, por eso también llamado así transversal, mientras que el valle interandino es largo y vertical. Listo. Se parece mucho al tipo de valle que tiene la selva, porque recuerden que vertical es sinónimo de longitudinal. Pero el término longitudinal se utiliza más para selva en oposición a la costa, que es transversal. Entonces, como los valles recorren las montañas y encontramos todavía valles a una gran altura, que son los mesoandinos, le llamamos valle interandino. La quebrada es la garganta que se va formando en pequeños espacios para que circunden los ríos. Son depresiones muy pequeñas y alargadas que van a dar a luz más adelante como las yogyas o huaicos. Abropaso ya hemos aprendido que son los espacios que nos desplazamos nosotros y que el hombre les va a constituir o va a llamar carretera. Y los cañones son profundidades donde el río pasa. Luego de ya reconocer el relieve de la sierra, podemos dar algunos ejemplos, ¿no? En el caso de la cordillera de los Andes en el Perú, vamos a destacar en el norte la cordillera Blanca, que tiene la historia clásica de Huascarán, Guandoy y Alpamayo, ¿no? Se dice que la princesa Guandí estaba enamorada del joven conocido como Huascarán,
pero los padres impedían esta boda, así que ellos fueron castigados de ser amarrados sobre dos montañas. Y Wiracocha, en vez de salvarlos, los convierte en nevados porque se veían muy hermosos y porque estaban sufriendo demasiado. En el medio de estas dos montañas se encuentra la laguna de Yanganuco, que también está en la historia y cuentan que son las lágrimas producto de la separación que tuvo Wandy y además de que posiblemente estaba embarazada. Y Alpamayo es una de las montañas más hermosas y más altas que se encuentra por la zona, que si bien no está dentro del relato, presencia o expectó todo lo que había pasado en el lugar. La Cordillera Blanca es considerada la más alta del mundo y con los glaciares más bellos. Waiwash le sigue en tamaño y encontramos Yerupajá. En la Viuda lo más importante es saber que ahí nace el río Chillón, en la central el nacimiento del río Rímac y del río Lurín. Y en la cadena de escolos volcánicos la mayor cantidad de emisoras fumarólicas o de emisiones fumarólicas dadas por los volcanes, donde destacan Sarazar en Ayacucho, Pichu Pichu, Coropuna y Sabancay en Arequipa, siendo el más alto volcán en el Perú, Coropuna, Omate y Ubinas en Moquegua, Ubinas el que estuvo en proceso de actividad, y Barroso en Tacna como el más importante volcán. En caso de Vilcabamba y Vilcanota encontramos nosotros allí el Valle Sagrado de los Incas, conocido también como una de las zonas más fértiles del lugar. Y cuando estamos llegando a Carabaya vamos a encontrar el Ayincapa, que es el nevado más hermoso. Si bien Alpamayo también es un nevado, se considera el Ayincapa como el más hermoso nevado porque Alpamayo se lleva el título de la montaña más hermosa. Y ya mencionando los valles, también tenemos nosotros valles importantes que recordar. Cutervo en Cajamarca, más que todo por términos históricos y por protección de relieve y además de área natural de protección. En La Libertad tenemos Santiago de Chuco, lo recordamos también por el nacimiento de César Vallejo. Canta en Lima es uno de los lugares más importantes para la agricultura porque allí está Obrajillo. Mantaro es considerado el valle interno más largo del lugar y Urubamba el más fértil, que corresponde al Valle Sagrado de los Incas. En mesetas, recordemos que una meseta es una elevación donde crecen los auquénidos y aquí encontramos el ichu. Vamos a tener como mesetas que destacan Collao, la más extensa, Pampas Galeras, la área natural de protección más importante, y Bombón, una de las más visitadas. En el caso de las quebradas, que ya hemos mencionado cuáles son, van de la mano con el nombre de los ríos. Y en Pasos y Abras, ahí tenemos carreteras importantes. Va a destacar La Viuda, que comunica Lima con Cerro de Pasco, Porcuya, que es donde nosotros tenemos el Soroche cuando viajamos, aunque en realidad nosotros no viajamos por Porcuya, viajamos por Anticona, porque Anticona es para el paso, Porcuya sí viajamos, que es el punto más bajo de la cordillera, y yo me estaba confundiendo con Ticlio. Ticlio es donde nosotros tenemos el Soroche, ¿no es cierto? Y nosotros viajamos por Anticona. Anticona es el plano de la carretera de buses, mientras que Ticlio es vía férrea. Por eso le llaman también el punto ferrocarrilero más alto del mundo. Así que sentirnos mareados cuando pasamos por allí, en realidad es parte de por la misma altitud que posee. Y no olvidar que así como tenemos nosotros Porcuya como la más baja, tenemos a Chimboya como la más alta. Recuerden que Ticlio es punto ferrocarrilero. En el caso de los cañones, en el Perú destacan los cañones más profundos. Dicen que en otras partes del mundo hay cañones artificiales, pero no tan profundos como en el Perú. Nosotros son naturales y destacan en Arequipa, Cotahuasi y Colca como los más importantes y profundos. El Pato como uno de los más turísticos y el Infiernillo como el que destaca en la zona de Lima. Muy bien, entonces ahí ya hemos terminado lo que vendría a ser relieve de la sierra. Y nos falta algo tan difícil que es la selva, pero a pesar que no es difícil, no es muy conocido por nosotros. Así que ahí vamos a poder divisar el relieve de la selva. La selva se divide, como ya sabemos, en selva alta y en selva baja. Nosotros tenemos más conocimiento de la selva alta que de la selva baja porque siempre lo tomamos en sentido global. Y casi todo lo que hablamos de la selva o todo lo que conocemos de la selva corresponde a selva alta en realidad. Y ahora vamos a aprender las diversas formas de relieve que tiene la selva baja, que es mucho más larga obviamente que la selva
alta. La selva alta se caracteriza por tener una gran presencia de insolación, al igual que la selva baja, pero la de la selva baja el sol es más pronunciado. En cambio, en el caso de las lluvias, la selva alta se caracteriza por tener mayor contenido de lluvia, mientras que la selva baja tiene menor contenido de lluvia. Listo. La selva alta inicia desde la formación de los pongos. ¿Qué cosa es un pongo? Es un cañón que da luz a la selva, es decir, una garganta que nos da camino hacia la selva y por eso le llaman pongo, puerta de. Estos pongos nos van a llevar primero hacia el camino de los ríos que van discurriendo por las montañas. Estos ríos tienen el viaje, al igual que en la sierra, de forma longitudinal, es decir, vertical. Y como los valles se emplazan alrededor de estos ríos, también son longitudinales. Entonces, recordando, la costa son valles transversales porque son cortos y horizontales, estamos bien. Sierra y selva son largos y longitudinales, pero para no confundir selva con sierra, a la sierra le decimos interandinos o mesoandinos porque están en elevación. Y casi siempre la selva alta la relacionamos con superficie boscosa, que es lo común para nosotros. En el caso de los pongos vamos a reconocer si pertenecen a una u otra cordillera. La selva presenta dos grandes cordilleras longitudinales, la oriental, que es parte de la cordillera de los Andes, recuerden, cadena occidental para la costa, cadena central para la sierra y cadena oriental para la selva. Y aquí están los nudos de Pasco y Vilcanota. Y hay una que sale por el este, la zona norte, que vendría a ser la cordillera subandina. Como es un poco difícil a veces recordar dónde se emplaza cada cordillera, una forma sencilla es recordar que la subandina pasa por Loreto, Ucayali y pequeñas zonas de Madre de Dios, porque en realidad se emplaza hasta Ucayali. Mientras que la oriental pasa por Amazonas, San Martín, todo lo que es ceja de selva y afecta un poco a la zona de Madre de Dios. Entonces, si nos dicen que un pongo, por ejemplo, se ubica en Loreto, inmediatamente ya sabemos que está atravesando parte de la cordillera subandina. En este caso, la oriental se caracteriza por tener el pongo de Rentema, Mantaro, Apurímac, Mainique, entre otros. Mientras que la subandina se caracteriza por el pongo de Manseriche, Aguirre y Boquerón del Padre Abad, entre otros también. Recordemos algo importantísimo. Solo existen valles en la selva alta. Cruzamos selva baja y solamente tenemos zonas de cultivo. Ya no hablamos de valles en sí. Los valles más famosos de la selva alta muchas veces se encuentran afectados por problemas sociales como narcoterrorismo, violencia, entre otras cosas, pero siguen siendo uno de los más ricos y fértiles, como son Tingomaría en Huánuco, Bagua, que es el problema que encontramos allí de los conflictos armados en Amazonas, Oxapampa y Posuso, caracterizado por el cultivo del café, pero más que todo por la presencia de turistas, Chanchamayo, tierra del café, obviamente. Y si hablamos nosotros del más largo, así como el Mantaro es el más largo de la sierra, Guayana es el más largo de la selva. Y ahora sí vamos terminando y encontramos nosotros el relieve de la selva baja. Se dice que la selva baja es una gran llanura. Entonces, como es una gran llanura, tiene muchas zonas de cultivo. Empezamos con los filos. Los filos, vamos a irlos resaltando. Los filos son colinas de poca elevación que están cubiertas de vegetación. Y podemos deducir que la vegetación más cercana son la de árboles madereros delgados. Entonces los filos se caracterizan por la presencia, por ejemplo, del tornillo. Inmediatamente se emplazan los altos.
Ya hemos hablado la semana anterior que existían terrazas fluviales y marinas. En el caso de las terrazas fluviales se encontraban en la selva, que impedían el paso de las lluvias hacia toda la ciudad y que se empozaran. Aquí se emplazan las ciudades. Por eso que cuando hablamos de ciudades de la selva baja, por ejemplo Iquitos, es correcto decirle Alto de Iquitos y no decirle Ciudad de Iquitos, porque estamos especificando que es un alto. Este lugar se caracteriza gracias a la presencia de la lluvia, por la agricultura permanente. Luego, cuando el alto, ustedes saben que las casas de la selva tienen un espacio para que pueda transitar o transcurrir el agua, vamos a encontrar la restinga. La restinga es una zona donde llueve un poquito más, que viene obviamente desde los altos, y la lluvia que se va acumulando se empoza en la restinga, lo que hace ideal para poder tener cultivos altos como el plátano y la yuca. Cuando la restinga yace llena de agua, que son casos no tan seguidos, se forma un pocito que se llama bajial, que también a veces lo utilizan para algún tipo de agricultura. Luego, gracias a la presencia de la lluvia, el río que se emplaza desde la selva alta de forma longitudinal comienza a formar, recuerden ustedes las curvitas, meandros. Estos meandros tienen a veces curvaturas que se empoza un poco el agua y se forman como lagunas. Esas son las tipiscas o cochas. Este río, cuando tiene mucha agua, es decir, aumenta su caudal, todo el espacio del costado se moja. Pero cuando estamos en temporada de estiaje, entonces sucede algo muy interesante. Se van a formar dos zonas adyacentes. Utilizamos nosotros estiaje para hablar de que hay poquita agüita en el río, pero existen dos términos que se relacionan bastante. Uno es el estiaje y el otro es el de vaciante. A pesar que los utilizan de sinónimo, se dice que la etapa de vaciante es el paso previo al estiaje total, es decir, cuando va bajando recién el agua. Allí la zona, que estaba totalmente húmeda, se va secando, entonces se vuelve un poquito emposada. Ideal para el cultivo del arroz, porque el arroz ustedes saben que crece con bastante agua. Lo relacionamos entonces con el barrial. Si te confundes con bajial, recuerda la doble R de barrial, te hace alusión al arroz que también tiene doble R. Barrial es para el sembrío del arroz y bajial es un pozo más que todo de las lluvias o por inundación de los ríos. Y el otro lugar, cuando ya estamos en estiaje, casi cuando ya no hay agua, se seca una zona adyacente y se forma como similar a la playa marina. Por eso habíamos dicho en la clase anterior que habían playas marinas y fluviales. Estos minerales que posee el relieve arcilloso hace posible el cultivo del frejol. Luego, cerca de los ríos también se van a formar por las quebradas y por toda la superficie de altitud pequeños pantanos. Estos pequeños pantanos se llaman tahuampas. Allí crecen palmeras y las palmeras más famosas es el aguaje, entonces por eso le llaman tahuampas o aguajales. Y luego de la selva baja se va a comenzar a construir Brasil. Brasil como país en forma de relieve tiene una gran elevación y la selva baja se caracteriza por, si bien no estar al ras del nivel del mar, tener una baja altitud. Entonces, ¿cómo así se emplaza? La única cordillera que no viaja de forma vertical, pero transita de forma horizontal, es la cordillera Contamana-San Francisco. Esta va a llegar hasta la zona de Brasil, específicamente a la zona de Ucayali. Es un viaje transversal porque primero viaja de forma horizontal, pero va a coger también Loreto y Ucayali, no solamente Ucayali. Y gracias a esta pequeña elevación, que llega hasta 800 metros, van a formarse el cono Aguja, que es el Cerro de Perú, y Bandera en Brasil, para ya dar a luz a la frontera.